I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should, so it's over for good. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah, I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. Why do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you? It's been chaos from the start. Can't believe I made it this far. Guess I needed it to see who you really are. Breaker of hearts, yeah. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. Cause I'm fed up with you crazy. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah, I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. Why do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you? I will never smile for you. I will never smile for you. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. Cause I'm fed up with you crazy. Buenos días, hoy es jueves 17 de febrero, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre C. Lo primero que quiero decir es que Tito Lívido está bien, ha pasado el COVID con neumonía bilateral no severa, por lo cual digamos que dentro de lo malo está bien, está recuperándose en casa, nos lo confirmó ayer Maribel de Jesús, así que esperemos que vuelva pronto por aquí por las obras. Y de lo poquito que he visto por ahora, han puesto aquí el cuarto travesaño entre las dos vigas del cordón inferior. Están haciendo algún tipo de trabajo en la Torre B, no he podido verlo porque iba en el coche, así que voy a darme la vuelta a partir de aquí y a ver qué novedades hay. Al fondo podéis ver la grúa que está trabajando con las tubulares, me imagino que acaban de poner otra o quizás están poniendo las placas. Cuando llegue por allí lo sabré, pero de momento la primera viga del cordón superior sigue en su sitio en el suelo. Aquí podéis ver cómo han puesto ese cuarto travesaño, que es el segundo por la derecha, empezando desde la propia Torre C. Así faltan 3 por poner. Y la pieza con forma de V, que es la que va a cerrar ese cordón inferior. Hay visita ilustre, no sé quién es, pero vamos, lleva un séquito, son 5 coches, varios guardaespaldas. Y parece que van a entrar a hacer el tour. Han bajado todos los coches por Rafael Salgado, me imagino que quizá para recoger a esa visita ilustre al lado de la puerta 57. Y aquí ya veis que han quitado de las 4 abrazaderas 3. Y posiblemente viendo hacia dónde va esa plataforma azul y dónde está la grúa de Fraile, quizás vayan a quitar ahora esa última abrazadera. Vale, me corrijo porque de las 4 abrazaderas han quitado 2. Lo que pasa es que esa no se podía ver. Ahí podéis ver un poquito cómo asoma a la derecha la otra, que es la que sí se veía desde el principio de Rafael Salgado, y por dónde están los trabajadores en la plataforma azul y dónde está la grúa de Fraile. Me imagino que esa va a ser la siguiente que van a quitar.
Ahí podéis ver cómo llevan las eslingas, pues ahora me imagino que las pondrán por encima de la abrazadera y con la grúa de fraile que tenía el gancho justo encima. Que no se ve justo porque está tapado por la viga exterior. Ahí se ve cómo asoma. Ya veis que el próximo paso es retirar esa tercera abrazadera. Ya estamos al lado de la torre D. Hoy vais a ver mejor cómo está terminado ese último nivel o esa última planta del pilar de hormigón de la zona norte. Esto ya empieza a ser más difícil de ver por culpa de los árboles y de la altura, pero ya veis que están instalando esa viga gris entre el torreón norte y el primer pilar de color gris que sustentará la nueva grada de Padre Damián. Ahí la tenéis en el centro de la imagen. Y aquí podéis ver cómo están soldando una viga de atado en la cubierta del lateral este, pero esta es la cesta que está izando la grúa que está en Rafael Salgado. Esto lo están poniendo ahora. Esta posiblemente es la que bajaron del camión hace un par de días cuando estaba haciendo el directo. Voy a grabar primero un plano general para que veáis cómo está ahora mismo la situación aquí en Padre Damián. Y luego grabo a los que están trabajando en esa cesta amarilla. Y me parece que están quitando las abrazaderas de la viga que instalaron ayer por la mañana, justo encima de la torre A. Los podéis ver ahí al fondo. Pues ahí tenéis, acaban de soltar esa abrazadera que se les resistía un poquillo. Y aquí ya podéis ver que siguen instalando esas vigas de atado, que las van sacando desde el fondo sur, las traen hasta aquí. Desde aquí se ve bastante bien también esa nueva pieza que hace de soporte para la nueva grada, pegada al pilar de color rojo, justo a la derecha de la grúa torre.
Y aquí aparentemente van a quitar también esa otra abrazadera. Estamos ahora en la Plaza de los Sagrados Corazones y está aparcado este camión con esta viga blanca que me imagino que será prolongación de lo que han ido instalando estos días sobre la Torre A. Y posiblemente no tarde mucho en meterlo dentro del estadio. Aquí parece que van a empezar a hormigonar esa rampa que está justo encima de la entrada y salida de vehículos ligeros del parking. Está la cuba de hormigón y ese camión que tiene un pequeño cubilote. Aquí la grúa que empieza a dirigirse hacia esa nueva abrazadera, así que me imagino que las bajarán hoy a lo largo de la mañana. Yo creo que ahora mismo están terminando de instalar la segunda tubular. Sé que desde aquí no se ve muy allá, está asomando una de ellas, pero la otra está justo detrás. Están las dos con los plásticos todavía en la parte superior, así que entre que quitan los plásticos, ponen las placas. No sé yo si hoy va a ser posible el izado de esa primera viga del cordón superior, pero me imagino como muy tarde mañana. Ahí podéis ver las dos tubulares sobre las que se va a apoyar la primera viga del cordón superior entre la cercha sur y el fondo sur. Todavía tienen que quitarle los plásticos y poner las placas, como os comentaba antes. Está pareciendo contar aquí solo 3 tubulares, si arriba hay 6, faltan 2 que es posible que las hayan puesto detrás de la grúa que está a nuestra izquierda. Posible que las muevan todas de cara al partido del sábado. Y yo me imagino que para esta primera viga del cordón superior, con una sola grúa debería bastar. A la derecha podéis ver esa delegación. Al fondo hay un coche del cuerpo diplomático con código 41, que no estoy muy convencido de si es Irak o Estonia, depende de la página web en la que mires. Estoy seguro de si la grúa de Fraile va a subir algún travesaño nuevo. Ahora me asomaré para ver. Pero faltan 3 nada más. Y la pieza con forma de V para cerrar ya el cordón inferior. No sé si les dará tiempo a hacerlo entre hoy y mañana. Ahí podéis ver los 3 travesaños que faltan por poner. El de la izquierda diría que tiene las eslingas puestas. No sé si van a bajar el gancho de la grúa que está justo ahora encima.
Ahí lo tenéis. El grudista está dentro, así que podría ser que subieran ahora algún travesaño nuevo. Aquí podéis ver la pieza con forma de V que va a cerrar el cordón inferior justo al lado de la torre C. Una vez más, esa pieza con forma de V desde Rafael Salgado. Y mientras tanto siguen trabajando en ese quinto travesaño que habéis visto en el timelapse del principio. Así que aún tienen que colocar dos más y luego ya irían con esta pieza que está a nuestra derecha. Y luego ya sería el turno de las tubulares, pero eso ya para la semana que viene. ¿Qué os parece? Yo diría que vienen dos. Es posible por el otro lado haya alguna más. Estamos ahora mismo en Padre Damián, esto ya va para el nuevo edificio. Es la 1 menos cuarto y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la torre C, ya veis detrás de mí que están terminando de instalar ese quinto travesaño. También están terminando de instalar la sexta tubular y después deberían ya por lo menos pensar en el izado de esa primera viga del cordón superior entre la cercha sur y el fondo sur. No sé si esta tarde o mañana por la mañana. Y sigue llegando material nuevo, ya lo habéis visto, esa enorme viga de color rojo que va para el nuevo edificio y la pieza en forma de V que está aquí al lado de la torre C. Así que yo me despido por hoy, no sin antes recordaros que si todo va bien, a las 4:15 haré un directo desde la planta 28 de Torre Europa, mirando al Santiago Bernabéu, y me despido de todas formas hasta mañana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen jueves, nos vemos mañana, adiós.